enfrente de mí el carrito chiquito y luego atrás venía una camioneta blanca. O sea, ellos venían aquí, llegan y se estacionan aquí. Me rayaron en el que exactamente ahí. Nos encontramos en este momento con el licenciado Roberto Chapula de la Mora, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Licenciado, una pregunta. Mira, hace días me tocó entrevistar al señor Adolfo Rodríguez de Aquino, que tuvo un problema de que fue torturado por la policía judicial, la Policía de Procuración de Justicia Estatal. Dentro de la entrevista, él mencionó que no se le había tratado bien aquí en Derechos Humanos. A mí me consta que en el periódico tú has hecho declaraciones fuertes cuando hay violaciones a los derechos humanos. Me gustaría conocer tu punto de vista a este respecto, Roberto. Sí, licenciado, muchísimas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Mira, licenciado, efectivamente siempre hemos actuado por convicción en la defensa de los derechos humanos, que se respeten las garantías constitucionales, que se respete la dignidad de cada persona, que cuando la autoridad actúe lo haga con pleno apego al orden jurídico, respetando los derechos humanos de quienes viven o transitan por el Estado. En el caso específico del señor Adolfo Rodríguez, recuerdo que efectivamente vino, si mal no recuerdo, en el mes de septiembre, ya a principios, y me hizo el comentario, estuvo aquí conmigo en la oficina, de que tenía un hijo detenido, procesado actualmente a disposición de un juez penal en el Cerezo de Colima, y que salió de ahí, fue detenido por elementos de la Policía de Procuración de Justicia de manera ilegal, porque no había cometido ningún ilícito. Lo incomunicaron, después lo llevaron a las celdas ahí de la Procuraduría de Justicia del Estado, los separos, y había sido torturado, donde trataban de incriminarlo de la comisión de hechos delictivos, supuestamente de la posesión de droga, marihuana específicamente. Él me dijo que era de Guerrero, que es del estado de Guerrero originario, y que él era ajeno a los hechos. De inmediato le expresé que yo soy ajeno completamente a un hecho delictivo de cada quien, pero sí tiene el respaldo de la comisión y estamos obligados a recibir las quejas en contra de autoridades cuando violentan el derecho humano y afectan la dignidad y la integridad personal de cada quien. Le expliqué que siempre en el procedimiento de quejas que llevamos a cabo se recibe el señalamiento por parte del presunto quejoso sobre la presunta violación de derechos humanos, que nos haga una relación de los hechos en la queja respectiva. Una vez que se hace la relación, se admite la queja, se turna una oficina que se llama visitaduría. La visitaduría inicia el procedimiento y le pide un informe a la autoridad señalada como responsable. En este caso, a la Procuraduría, es donde dependen los agentes de Procuración de Justicia, para que nos informen sobre los hechos por los cuales está doliendo el señor y que señala que fue detenido ilegalmente, torturado y le fabricaron la probable responsabilidad, incluso que le habían hecho señalamiento a posesión de droga, que es lo que él nos estaba comentando. De ahí lo mandé ya a la oficina de quejas con el licenciado Alejandro Espinosa para seguir el procedimiento, pero se le explicó sobre eso. Y a raíz de la publicación que hicieron aquí en la ¿Entrevista? En la entrevista, ya me enteré, fui vi, ya recordé al señor y incluso le expliqué detalles del por qué se había olvidado 50 pesos algo. Sí, lo conozco, es de Guerrero y todo, tengo más o menos idea y memoria, ¿no?, sobre la fisonomía de la gente, el tipo de eso. Para ese momento me di cuenta que no había presentado la queja. Ya de inmediato averigüé internamente con el jefe de quejas aquí, el visitador, ya me informó que lo explicó al señor y se retiró el señor, no la presentó la queja. Pero razón fundamental para que redoblemos el esfuerzo, se reciba la queja e investigar los hechos. En ocasiones hay desesperación de las personas presuntas quejosas y con toda la razón del mundo, ellos decían que de inmediato se detuvieran los agentes, ¿no? Una vez que está la queja. Y ya les explicamos que recibimos la queja, las investigamos y en su momento puede sustanciar el procedimiento, observando la garantía de audiencia, o sea que se ha escuchado a la persona, a las autoridades señaladas como responsables y ellos como quejosos, se emite la resolución. Si se acredita la violación del derecho humano, esa es la recomendación respectiva. Si no se acredita, también se toma la decisión correspondiente, pero apegada a la ley y sustentada en los hechos que motivaron la queja. Pero nunca se queda sin atención ninguna persona. Siempre hemos alzado la voz
cuando hay abuso de poder. Siempre he hecho señalamientos públicos cuando la policía actúa arbitrariamente y afecta la dignidad de personas. Jamás estaría de acuerdo en que se torture una persona, ni permitiríamos que el Estado se convierta en criminal, aún siendo violentos los detenidos, los señalados. Tiene que haber un procedimiento de respeto a su dignidad humana y dentro del procedimiento legal. Porque la detención no es para ejercer venganza por parte del Estado, simplemente para sancionar y que no haya impunidad quien estuvo al margen de la ley y afectó intereses sociales y cometió delitos. Lo hemos hecho de esa forma. Y también siempre estamos en contra de que haya acciones ilegales, detenciones ilegales, cateos ilegales. Siempre estaremos en contra de eso. Bueno, en el caso de este señor, vamos a actuar fuertemente y decirle que tenga la plena confianza en la institución. Y además se les dice a las gentes, a las personas quejosas, presuntas, que también presenten la denuncia correspondiente del Ministerio Público de forma paralela. Como muchas veces también han sido promovidas su demanda de amparo para que vayan al Poder Judicial de la Federación y van bien orientados, pero nunca se deja de atender a ninguna persona y tienen todo el respaldo institucional y personal nuestro sustentado en la legalidad para que tengan plena confianza. Fíjate lo duro, una persona torturada, el problema grave que trae, el problema psicológico, se le genera un delirio, persecución, ve una carta de policía y ya tiene temor, piensa que lo van a detener. Entonces yo les pido a todas las personas que no tengan miedo, tienen respaldo en la institución. Vamos a enfrentar con la ley, con las armas de la razón y del derecho, el abuso del poder para combatirlo. Esa es la razón y justificación de la existencia de la Comisión de Derechos Humanos. Roberto, dos preguntas. En primer lugar, te agradecemos las finas atenciones que tú nos das a recibirnos y darnos esta amplia explicación. En segundo lugar, Roberto, yo quisiera preguntarte si ese espíritu de servicio que tú tienes, esa atención que das tú individualizada a cada quejoso que viene aquí, ¿la comparte tu gente o tu gente tiene otra forma de ser? Porque una cosa eres tú, Roberto, y otra es tu gente. ¿Tienes gente buena o gente que no sirve? Cuando la gente no atiende bien a las personas, se manda a la institución, aquí no cabe. ¿No has detectado ninguna? Sí, y he tomado decisiones. Cuando hay una desatención a la gente, cuando la gente no se le trata con respeto, en su dignidad, con calidez, con amabilidad, la gente no cabe aquí. Yo vengo de la vida pública, lo saben perfectamente. Sí, tú has Yo litigado fui mucho. producto, en su momento litigué muchísimo, ¿cómo y no? me tocó navegarle, antesarles en los juzgados, a ver malos modos, Sí. pero siempre lo hicimos, ejercimos la profesión dentro del marco jurídico permitido por el derecho y defendimos la aplicación de la ley. Nuestros testimonios están en los archivos de los tribunales de cómo actuamos y siempre lo hicimos con pulcritud, con respeto al orden jurídico, con respeto a la autoridad y con respeto a las personas y a quien representa la institución. Y ya en la vida pública fui producto de la competencia electoral, fui producto de la voluntad popular, donde hubo triunfos y hubo adversidades, pero seguimos firmes y con un compromiso con la sociedad colimense, compromiso con la ley. Creo yo que nuestra lealtad es a la Constitución, lealtad al pueblo, respeto al Estado de Derecho, respeto a las instituciones, a los poderes que nos representan. Hemos actuado aquí en la Comisión de Derechos Humanos como presidente con independencia, con libertad, con autonomía y subordinado a la Constitución política, pero en defensa del pueblo de Colima y lo hemos hecho. Creo que son testigos. Jamás estaremos subordinados al autoritarismo. Siempre estamos actuando que se respete la dignidad y la ley. Creo yo que el diálogo es un instrumento para solucionar problemas, un diálogo constructivo que nos permita construir acuerdos fundamentales, pero la ley es la base de nuestra actuación aquí. Y hemos alzado la voz cuando vemos que se tergiversa la ley o se afecta la dignidad personal. No creo de personas torturadas. Por eso cabe hacer un señalamiento que con motivo del Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia en 2008, suscrito por el presidente Calderón y los gobernadores del país, y que representa a los demás poderes de los estados y los poderes de la Unión, se reformó la Constitución y hoy están llevando a cabo los procedimientos para establecimiento de juicios orales, adversariales y públicos, precisamente para que se acaben las torturas en los órganos de las procuradurías, que no le pase a la gente lo que le pasó a Adolfo Rodríguez, este señor aquí presente, que todo el mundo tenga certeza de que quien cometió un delito será sancionado, pero en términos de ley, que no haya resquicios para la impunidad, pero también que haya respeto al orden jurídico y haya justicia para las gentes. Por eso aquí no permitiré yo nunca que ningún funcionario de la institución genere falsas expectativas o tampoco que trate con indignidad a la gente. Que la gente se trata con respeto,
porque hay que tratar a la gente como queremos que trate a nuestra familia y a nosotros mismos. Está bien. La gente que viene aquí trae un problema, fue agraviada, y no hay que revictimizarlo. Es víctima del abuso del poder. La función de la Comisión de Derechos Humanos es atender a las víctimas del abuso del poder, a las víctimas de la indolencia de funcionarios públicos, a la víctima del delito, para que les repare el daño moral, material, psicológico, que sientan que están escuchados, atendidos y respaldados por la Comisión, y así lo seguiré haciendo. Quien actúe de otra manera estará fuera de la institución, aún me enfrenta a demandas laborales. Roberto, yo te conozco como una persona entusiasta y valiente en todo tu desempeño como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Como abogado, yo reconozco eso. Pero, por ejemplo, una persona ajena que no es abogado, ¿cuál es la expectativa que tiene al presentar una queja? Porque como abogado sé que las recomendaciones que hace la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional, a nivel estatal, son atendidas si quiere la autoridad o no quiere. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué se le ofrece a la persona? Mira, efectivamente no son vinculatorias, o sea, no son obligatorias. Es una institución creada precisamente por el Poder Constituyente Permanente, son las cámaras de diputados, de senadores y las legislaturas locales, para que fuera una instancia donde acudiera la sociedad a presentar su queja o inconformidad para ser atendidas ante el abuso del poder. Un contrapeso, una piedrita en el talón de las autoridades que abusan cotidianamente del poder de detrimento del ciudadano. Recibimos la queja. Al recibir la queja se inicia la investigación correspondiente. Todo el mundo tenemos derecho a ser escuchado, la garantía de audiencia, gobernantes y gobernados, quejosos y autoridades. Entonces el quejoso presenta la queja respectiva aquí, se notifica a la autoridad responsable cuando se admite la queja, si fulano de tal vino a presentar una queja en contra de esta autoridad por considerar que al haber actuado violó derechos humanos, porque fue detenido ilegalmente, porque fue incomunicado, porque fue torturado, porque fue obligado a firmar actas donde aparece supuesta confesión autoinculpatoria de algún hecho que no cometió, porque le llenaron su domicilio legalmente, porque le sembraron pruebas, o sea, una serie de acciones que considera legales. Todos recibimos la queja, entonces la autoridad nos tiene que informar. Normalmente la autoridad niega los hechos, ¿no? Entonces vienen las pruebas. Podemos certificado médico o dictámenes médicos para ver si tiene huellas externas de lesiones causadas por los captores, si coinciden con las fechas, ver el problema de carácter psicológico que él tiene, el trauma psicológico, y a veces se solicita a la Comisión Nacional que nos apoye con personal especializado, peritos en el protocolo de Estambul, ver las consecuencias de la tortura que tuvo la persona, para que nos sirva de base a la integración de la queja. Pero siempre, y ahí quiero que pongan mucha atención, en cuanto presentan la queja, también les recomendamos que presenten su denuncia ante el Ministerio Público en forma paralela, para que el Ministerio Público investigue los hechos delictivos. Y ya al salir la recomendación, si se acredita la violación del derecho humano, entonces se le recomienda, cuando se acreditó la violación, a la Procuraduría. Se le recomienda que se inicie el procedimiento de investigación en contra de fulano, tal y perengano, por haberse acreditado plenamente que violó derechos humanos, se agravio fulano, y las consecuencias que hubo, las lesiones que hubo en su integridad corporal. También la omisión del Ministerio Público no estar al pendiente de los detenidos cuando están a su disposición y que la policía los interroga. Si la Procuraduría no acepta la recomendación, está la indagatoria correspondiente en forma paralela sobre los mismos hechos. Entonces, si al resolver la indagatoria hay tres opciones que tiene la Procuraduría en una averiguación previa. Una es determinar el archivo de la averiguación cuando hay delito. Dos, archivarla con reserva cuando hay delito y no hay identificación del presunto responsable, o consignarla. Entonces, en el supuesto que determinen que no hay delito y determinan archivarla al Ministerio Público, tiene que pasar la indagatoria con el procurador, porque el ofendido tiene derecho a inconformarse y el recurso lo interpone y se va con el procurador, que es el superior inmediato. Si el procurador confirma el archivo por inexistencia de delito, entonces se apela y se va a un juzgado penal. Si el juez considera que no hay delito y confirma la determinación del procurador, entonces se apela y se va al Supremo Tribunal de Justicia. Si el Supremo Tribunal confirma los mismos términos de que no hay delito y no hay delito, entonces se van al amparo.
Si el amparo lo niegan, se van al colegiado. Entonces hay varias instancias Sí. para que la gente sea escuchada. Entonces nosotros siempre los orientamos cuando la persona es afectada en violación del derecho humano y consideramos que hay delito. Entonces de manera conjunta se va, precisamente por la falta de vinculación de la recomendación que emitimos. Pues siempre tiene un soporte. Sí. Y además hacemos públicamente los hechos del conocimiento de la sociedad para que se frene la autoridad, frenar el autoritarismo, que es lo que estamos creando nosotros, que la una conciencia colectiva de respeto a los derechos humanos, que la autoridad respete la dignidad humana, que tenga elementos más científicos para obtener, o sea, un procedimiento más científico para obtener elementos de prueba que sirvan para sustentar las acusaciones en las investigaciones que realizan. Entonces estamos actuando de esa manera, que actúen dentro de la ley. Cuando se respeta la ley, se respetan los derechos humanos. Entonces esa es la razón de las resoluciones nuestras. No son vinculatorias, pero en forma paralela la gente puede presentar su denuncia. Y aquí a la gente lo que hay que superar siempre es que pierdan el miedo. Yo les pido respetuosamente a don Adolfo y a toda la gente que no tengan miedo. El miedo es el peor enemigo del ser humano. Nunca tomamos decisiones positivas porque el miedo. No tengan miedo a la autoridad. Son víctimas del abuso del poder. Necesitamos que la gente se decida y denuncie para que las cosas cambien. Si digo mal, en otro tema, en política, en el 2000, cuando la gente decidió y votó por otra opción, fue cuando cayó el PRI, votó por Vicente Fox. Es cierto. Hubo alternancia, pero la gente se decidió. Así como se han decidido en todo. Entonces me refiero, después ya hubo otra opción, llegaba Peña Nieto, votan por él, y hay la esperanza, ¿no? Y creo que la esperanza se abriga, no que la esperanza se convierta en decepción, ¿no? Queremos que haya fortaleza y haya prestigio y que sea el aliento y sea el gobernante depositario de la esperanza de los mexicanos, ¿no? Pero en este caso que la gente no tenga miedo a la autoridad, no le está faltando el respeto, ni la está ultrajando, simplemente está alzando la voz en defensa de su dignidad y su libertad. Las libertades hay que ejercerlas a plenitud y el abuso hay que combatirlo a plenitud. Por eso creo que esta institución no están solos. Estamos para abanderar las causas de la gente, pero en respeto a su dignidad y en respeto al Estado de Derecho. Muchas gracias, Roberto.